Vamos a ir a Romanos, versículo 26, 8:26. Y vamos a terminar ahora el concepto de los gemidos que ya hemos estado trabajando hace varias semanas. No se pare, no se ponga de pie, vamos a leer nada más el 8:26, Romanos 8:26, y vamos a leer ese versículo de la palabra del Señor. La palabra de Dios dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hasta ahí. Padre, gracias te damos por tu palabra, te pedimos que bendigas esta noche en la cual nos reunimos a poder, bendito Dios, expresar las verdades de tu palabra. Te pedimos que puedas hablarnos a nuestros corazones y que podamos recibir de parte tuya una instrucción para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Ok, la semana pasada hemos terminado hemos cerrado el concepto de los gemidos en el hecho de que hemos aprendido que la creación gime, ¿verdad? La creación gime. Yo expliqué eso muy bien, o sea, expresé la realidad de que el sufrimiento humano está siempre al lado del sufrimiento de toda la creación. Es decir, cuando nosotros padecemos, cuando nosotros sufrimos por cualquier enfermedad o por circunstancias de nuestra vida, aflicciones, eso tiene que ponerse en consonancia con toda la creación que sufre igual. Entonces, la creación gime y gime como con dolores de parto, porque yo le expliqué el concepto. Si usted quiere oír el sermón, búsquelo en los audios y usted lo va a hallar. Y aprendimos mucho, por cierto, en eso. Entonces, yo exploté mucho la palabra sabemos, ¿verdad? Del versículo 22, que es el hecho de que nos condena a un sufrimiento. O sea, el hecho de que desde que el pecado entró a la humanidad, sabemos que sufrimos, sabemos que vamos a padecer, sabemos que vamos a experimentar aflicciones, sabemos que vamos a sufrir enfermedades, sabemos que se van a morir niños, sabemos que van a enfermarse niños que no lo merecen, porque ¿qué merece un niño recién nacido tener la enfermedad o recibir la enfermedad de sus padres, porque tal vez sus padres tienen VIH? ¿Por qué el niño injustamente? Pero sabemos, ¿verdad? O sea, que no podemos evitar ni podemos tampoco, hermano, dejar de lado que al lado de nuestro sufrimiento sufre la creación desde el momento del pecado. Ahora, además de eso, ¿verdad? Aprendimos la semana pasada que hay un gemido en el hombre, hay un gemido en nosotros, ¿verdad? Y ese gemido, hermano, es el gemido que espera la redención de nuestro cuerpo. Yo les expliqué que la salvación no puede valorarse solamente por el acto de justificación, y les expliqué las tres etapas: la justificación, la santificación y la glorificación. Es decir, la última etapa de la salvación es salvar el cuerpo del hombre. O sea, algunos no me van a entender el idioma, pero les explico. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, recibimos un nuevo nacimiento. Aceptamos a Jesús en nuestro corazón y nacemos a una nueva naturaleza espiritual. Pero el cuerpo queda en nosotros, el cuerpo de muerte, el cuerpo de pecado, el cuerpo de condenación, el cuerpo que nos pide cosas negativas y malas. Entonces, la pregunta que nos hacemos como creyentes es: ¿cuándo nos vamos a librar de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Que nos trae enfermedades, nos trae compulsiones sexuales, compulsiones adictivas, nos trae cuántas cosas este cuerpo lleva en su naturaleza caída. Entonces, aunque hemos aceptado a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, las primicias del Espíritu, todavía no está completo el plan de la salvación. Entonces, les he refutado y les he enseñado también que cuando hablamos de salvación, dejemos de andar hablando claro, yo no digo con esto que vayan y evangelicen, pero los evangelistas, los que ganan alma, saben perfectamente que Dios no solamente va a salvar el alma, va a salvarnos
enteramente como personas y como en toda nuestra condición humana, que es decir, cuerpo y alma. Entonces, es muy difícil porque desde que vinieron los misioneros americanos a El Salvador, nosotros aprendimos el lenguaje de ellos y sabemos que el decir, si se muriera ahorita, ¿para dónde iría su alma? ¿Al cielo o al infierno? Eso está bien. Pregúntelo, no hay problema, dígalo. El problema es que la salvación no solamente es salvación del alma, es salvación y la redención del cuerpo. Entonces nunca se te olvide, léalo ahí para que le quede claro en el versículo número 23. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, la adopción tiene dos partes. La adopción tiene la parte donde se le da toda la condición legal a la persona, pero está la parte donde se le adjudica porque cumple la mayoría de edad. Entonces, cuando el heredero tiene la mayoría de edad, recibe la autoridad de poder administrar los bienes. Entonces, nosotros hemos sido adoptados porque somos hijos de Dios, pero nos falta la última etapa, que es cuando estemos ya administrando los bienes del Señor, que es cuando gobierne el Señor, cuando el Señor establezca su reino. Entonces falta una etapa, y esa etapa va a ser cuando el cuerpo del hombre sea glorificado, sea resucitado. Dios resucitará los cuerpos, ¿verdad? Nos dará una nueva forma de existir, y es ahí cuando nos librará del cuerpo del pecado. Eso es lo que quiere mostrar el verso número 23. Tal vez para usted sea difícil, busque el sermón, hombre, y óigalo, y ya va a ver que lo va a saber, lo va a aprender bonito y no va a tener problema. Ahora, el versículo 24 y 25, esos son conectivos, versículos de conexión, pero que hablan de lo que tenemos que hacer mientras viene la glorificación del cuerpo. ¿Y qué tenemos que hacer? El verso 24 enfatiza a la esperanza. O sea, hemos sido salvos en esperanza porque nosotros no esperábamos recibir a Cristo, pero Cristo nos escogió. Entonces, ¿qué tenemos que hacer mientras Cristo viene? Mientras Cristo no esté con nosotros. Esperarle, o sea, esperar y vivir con la esperanza que un día Él va a resucitar a los muertos en Cristo. Y la segunda cosa que hay que hacer está en el 25, que es tener paciencia. Todavía se los expliqué, paciencia jupomoné, el burrito jupomoné, les expliqué, no se les olvide que jupomoné en griego es el asno, el burro que lleva una gran carga encima. Entonces, la paciencia en griego se escribe macrotimos o jupomoné. Entonces, macrotimos es soportar a los hermanos, soportar al que te cae mal, soportar al que te hace ofensas. Macrotimos es una paciencia de carácter, pero jupomoné es paciencia para soportar las pruebas. Muchas veces se traduce como paciencia, otras se traduce como perseverancia, que es aguantar la carga. Entonces, Pablo dice que mientras viene la transformación del cuerpo, mientras viene la resurrección y la glorificación, ¿qué tenemos que hacer? Esperar y tener paciencia. Verso 25, la paciencia. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Entonces, hasta ahí ya lo expliqué. Estoy libre de responsabilidad. ¿Quiere oír el sermón? Pídalo o búsquelo en internet, allí lo va a hallar. Ahora, vamos a lo que vamos hoy. Vamos a hablar de la intercesión del Espíritu Santo. Ese es el tema de hoy, la intercesión del Espíritu Santo. Muy bien, falta un gemido. Vamos a poner en orden. El primer gemido es el gemido de la creación. El segundo gemido es el gemido de los creyentes, que gemimos interiormente, esperando la redención del cuerpo. Y el tercer gemido es el gemido del Espíritu Santo. Entonces, vamos en orden, repitamos. Está el gemido de la creación, el gemido de los creyentes y el gemido del Espíritu Santo. Volvamos otra vez. El gemido de la creación, el gemido de los creyentes y el gemido del Espíritu Santo. Entonces, no se le vayan a olvidar los tres gemidos de Romanos 8,
que demuestran la postura de Pablo ante el sufrimiento, el dolor. ¿Ah? O sea, usted dirá, pastor, mi vida es bien sufrida, mi vida es bien difícil, la estoy pasando mal. Pues entonces esta es la respuesta para ti. O sea, toda la creación gime, el hombre gime y el Espíritu Santo gime igualmente. Amén, hermanos. Okay. Manejemos eso. No desconectemos nuestra fe de lo que estamos aprendiendo. Hay gemidos de la creación, gemidos de los creyentes y gemidos del Espíritu. Ahora, definamos el gemido del Espíritu Santo. La primera, voy a ir palabra por palabra, connotación. Y de igual manera, diga conmigo de igual manera. O sea, está conectando las ideas que ya enseñó anteriormente, que es decir, el gemido de la creación y el gemido de los creyentes. Entonces dice, de igual manera, ¿por qué? Al igual que la creación y que los creyentes, mire qué bonito, ahí ya estoy explicando en español sin usar griego. El Espíritu nos ayuda, ahí está. Entonces, ya va a explicar que el Espíritu va a gemir, pero gime por eso, porque Él nos ayuda. Ahora, veamos esta primera palabra. Diga conmigo, ayuda. Muy bien, esta palabra, o sea, primero quiero que entienda la posición del Espíritu Santo. O sea, si usted no entiende esto, difícilmente va a entender el texto como lo estamos estudiando, porque esa palabra, ayudar, es una palabra complicada, es una palabra compuesta, es una palabra que tiene dos connotaciones, ¿verdad? Una es sunem y la otra es lambanomai, o sea, es una palabra que quiere decir alguien o algo que se pone para poder colaborar a la par, para poder ayudar a la par de nosotros. Entonces, Jesús lo explica más o menos. Yo no quiero confundirle a usted, solo quiero darle ideas. Vea conmigo rápidamente el Evangelio de Juan, y sí necesito que lo busque. Usted sabe que casi no hago que la gente busque versos, pero vaya conmigo a Juan 16, verso 7. Juan 16, 7. Y ahí vamos a encontrar la forma en que lo describió Jesús. O sea, esta es la forma en que lo describe Jesús. Y después te lo voy a enseñar cómo lo describe Pablo. Te lo voy a explicar cómo lo describe Pablo. Amén. Ok, veamos lo primero. Juan 16, 7. Diga conmigo, consolador. Ok, ya te voy a explicar la palabra consolador. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si os fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ok, ¿cómo lo presenta Jesús? Mire, está con mayúscula, consolador. Ok, esta palabra en el texto griego ya lo he explicado muchas veces, pero se las voy a volver a explicar. Amén. Parácletos, eso ya lo sabe un montón de gente aquí. Diga conmigo, parácletos. ¿Quién no sabe eso? Aquí los cristianos desde hace años ya, parácletos. Ok, ¿quién es el parácletos? El parácletos se define de muchas maneras. Parácletos es el que se pone a la par. Amén. Amén. ¿Por qué? Ahora, en griego, parácletos tiene dos aproximaciones. La palabra es neutra porque se aplica tanto en el contexto en el contexto jurídico como en el contexto militar. Vuelvo a enseñar. Cuando aparece parácletos como en el contexto jurídico es el abogado defensor. Es decir, el que se pone a la par mía es el que me defiende y me dice, mira, anímate, estamos ante el juez, vamos a ganar este juicio. El parácletos en el término jurídico es el abogado defensor. Pero en el término militar, fíjate que ¿quién es el parácletos? El parácletos es el animador. Diga conmigo, el animador. Cuando las milicias estaban cansadas, cuando las milicias estaban desanimadas militarmente,
Cuando los ejércitos estaban pasando por un desánimo, mandaban al Paráclitos, y el Paráclitos animaba a la milicia, dándole motivo de batalla, motivo de guerra. Vamos a ganar, vamos a vencer, aunque iban fracasando, aunque iban perdiendo. Entonces, el Paráclitos en el texto militar es el que anima a la milicia, y Paráclitos en el término jurídico es el abogado defensor. Amén, hermanos. Muy bien. Entonces Jesús dice, oiga, en Juan 16 Jesús ya se va, está a punto ya de ser capturado y los va a dejar solos. Pero cuando les dice en este texto es, mire, es necesario que yo me vaya. ¿Por qué? Porque les voy a dejar un consolador, y ese es el Espíritu, que es el Espíritu Santo. Es decir, no se quedan solos. ¿Por qué? Les voy a explicar. La inquietud de Jesús es que si Él se va, no le va a terminar de enseñar a los discípulos lo que tienen que aprender. Y mire, hermano, les voy a decir algo. Si hay algo que hoy la iglesia evangélica tiene, es que necesita aprender, hermano. O sea, en serio, tenemos un desconocimiento de las cosas bíblicas, tenemos un desconocimiento de las cosas de Dios que necesitamos aprender. Entonces, el Espíritu Santo, diga conmigo, es un maestro. El Espíritu, hermano, su primera función, y yo lo he afirmado en este púlpito, cuando usted lee Juan 16 y usted lee el Paráclitos, el Consolador, usted tiene que saber que la primera función del Espíritu Santo en el hombre es tocar su corazón. Pero no se les olvide que la función más importante del Espíritu es una función pedagógica. Es decir, es un profesor, es un maestro que te sienta en clases y te dice, esto necesitas saber de Jesús, esto necesitas saber de la palabra. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted desconoce eso porque muchas veces no entiende estos estudios. O sea, usted necesita decirle al Espíritu Santo, Espíritu, necesito que me enseñes a aprender la Biblia, marcar los textos, llevar mis notas. Hermano, un libro, un cuaderno de notas, nada es difícil llevarlo. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros venimos a la iglesia y creemos que venimos para que nos den ánimo, para que voy a ir a la iglesia para que me ayuden a pasar mis problemas. No, Señor, usted viene el miércoles porque usted va a recibir enseñanza, y eso le va a hacer nutrir espiritualmente su vida, y va a aprender más de Jesús, cosas que usted no sabe ni yo sé. Entonces, la única manera de aprender del Espíritu Santo, ¿cuál es? Escuchar al maestro, escuchar a los predicadores, escuchar a quien enseña la palabra, porque ese es el método que el Señor permitió que se estableciera de enseñanza de la Biblia. O sea, Dios mismo ha facultado el ministerio para enseñarle a los creyentes la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué estamos haciendo algo espiritual ahorita? Porque estamos aprendiendo verdades bíblicas que no sabemos. Entonces, el Espíritu es un profesor que me enseña lo que yo necesito saber de Jesucristo. Él es el maestro. Cuando usted no sepa algo, usted acuda al Espíritu Santo. Cuando usted no entienda la Biblia, usted acuda al Espíritu Santo. Cuando usted no sepa algo de la Biblia, busque información, investigue, el Espíritu le va a iluminar. Y si no sabe, pregúntele al que sabe, pregúntele a un pastor, pregúntele a un maestro de Biblia, le va a explicar. El Espíritu Santo quiere usar la palabra y quiere usar a los predicadores y los maestros para enseñar Biblia. ¿Qué es lo que hacen los maestros de Biblia todos los días que vienen sus niños aquí? Enseñan Biblia, hermano, enseñan Biblia. Entonces, el Consolador para Jesús es un maestro que ilumina la oscuridad de las verdades que no conocemos de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que dice Jesús y lo que dice Pablo? Te lo voy a explicar ahorita para que veas. Veamos en este momento Lucas capítulo 10 verso 40. Lucas 10, 40. Y usted lo va a ver ahí con toda claridad. Lucas 10, 40. Mire, ayuda, diga conmigo, ayuda. Ok, ahí está. Pablo, cuando escribe la epístola a los romanos, define la función del Espíritu Santo como quien ayuda, un ayudador. Diga conmigo, un ayudador, un ayudador. Ok, ¿por qué? Te voy a explicar.
Ahorita te lo explico. No te preocupes, que te lo voy a dejar bien claro para que lleves esto en tu corazón. Mire lo que dice Lucas 10:40. Dice así. Mire, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Quién le dijo a Jesús que necesitaba ayuda? Marta le dijo: mira, dile a mi hermana María, que está ahí sentada a la par tuya, que me ayude, porque yo estoy en quehaceres de la casa. Yo estoy haciendo los quehaceres de la casa. Entonces Marta necesita ayuda. Diga conmigo: ayuda. La palabra ayuda, como está escrita en Romanos 6, en Romanos 8:26 y en Lucas 10:40, solamente se repite 2 veces en el Nuevo Testamento. Sunanti lambonai, lambano, por un lado, que es tomar, es atrapar, y sunam, que es algo como ponerse en posición, con o quién o para quién. Es decir, estoy con alguien atrapándolo, ayudándole. Pero les voy a explicar. Ustedes ahorita no me van a entender, pero ya me van a entender. Me van a entender cuando pasemos a Romanos. Esta palabra ayudar en griego solo se repite en el Nuevo Testamento 2 ocasiones, en Lucas 10:40 y Romanos 8:26. Y se los explico ahorita por qué tienen que aprenderlo bien. Vaya conmigo nuevamente a Romanos 8:26. Romanos 8:26, nuevamente. ¿Por qué es importante definir eso? Ya te lo voy a explicar. Mire lo que dice Romanos 6:26. Y de igual manera el Espíritu nos... Muy bien. ¿Cómo lo definió Jesús al Espíritu Santo? Como un profesor, como un maestro que está a la par, que nos interpreta, que nos ayuda a entender. Puede ser un abogado o puede ser un militar que anima. O sea, no hay problema, Paráclitos. Pero Pablo no lo define así. Pablo define al Espíritu en su función de ayuda. Pero esta palabra, mire, marque ahí la palabra ayuda. Nos ayuda. Diga conmigo: ayuda otra vez. Ayuda. Ok, pero ¿qué significa? Significa esto: que el Espíritu Santo necesita que nosotros actuemos primero para Él colaborarnos. Es decir, el Espíritu no viene a levantar a alguien que no está haciendo nada en oración. El Espíritu es un colaborador de la oración. El Espíritu es un ayudador en la oración. El Espíritu es un ayudador en mis necesidades. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente piensa que, vos no te preocupes, vos, el Espíritu Santo va a ayudarte. Pero si vos no orás, no va a pasar nada, absolutamente nada, hermanos. Lo que quiere decir Pablo con la palabra complicada que les estoy diciendo es que se necesita de la colaboración de los dos, de usted y del Espíritu Santo. Eso quiere decir que no va a haber petición contestada si usted no ora. No va a haber situación resuelta si usted no ora. No va a haber nada que usted arregle si usted no ora. ¿Por qué? Porque el Espíritu colabora. ¿Cuál es la forma en que lo interpretó Marta? Marta le dice: yo aquí estoy, yo estoy activa, estoy trabajando, pero mi hermana no hace nada. Necesito ayuda. ¿Qué quiere decir? Que ella se active y trabaje conmigo. El Espíritu Santo dinamiza, diga conmigo, dinamiza, potencia, nos da poder en la oración. Si usted no ora, el Espíritu no hace nada. Porque no es que el Espíritu va a trabajar solo. El Espíritu es un ayudador desde el punto de vista de Pablo en Romanos 8:26. Entonces, hermanos míos, aclaremos algo. Le estoy hablando a creyentes, le estoy hablando a cristianos en un primer instante. Puede ser que hay personas que no son creyentes, no hay problema. Pero si usted es una persona de oración, el Espíritu nunca se va a poner a la par suya a darle poder si usted no intercede, si usted no ora, si usted no busca el rostro de Dios. El Espíritu le da fuerza
al que ayuda, al que ora, al que busca su rostro. Entonces, la palabra ayudar se interpreta como quien está a la par de alguien y los dos están trabajando juntos. En la palabra parácletos podría entenderse que él no hace nada, que el que recibe la acción no hace nada. Pero en este término, ayudar implica que los dos están en unión, están colaborándose, están el uno al otro apoyándose. Es decir, yo necesito ayuda. Ahora, ¿por qué? Dos razones en el texto. Son dos razones. ¿Por qué necesitamos la ayuda del Espíritu? Digámosla desde ya para adelantar. Por mi debilidad, diga conmigo, por mi debilidad. Y la segunda razón es porque no sé cómo orar. Diga conmigo, porque no sé cómo orar. Ok, mira qué importante es entender el griego y qué importante es entender el texto. Vea conmigo nuevamente Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos, ¿entendió usted esa palabrita? Que es que trabajemos juntos. Amén, hermanos. A mí me cae mal cuando alguien me dice, hey, yo te voy a ayudar, y no ayuda usted. Solo a ver se queda. O sea, hace poco me pasó que fui a una vigilia el viernes, que fui a Jiquilisco, y la camioneta me quedó trabada. Entonces yo veía, mire, hay gente especialista, ¿va? Que hagan aquí, hagan allá, pero no ayudaban, ¿va? Y más que eso complicaron las cosas. 3 de la mañana, hermano, 3 de la mañana, y llegó un hermano de la iglesia de Jiquilisco, gracias al pastor Wilmer, que llamó al hermano, y el hermano llegó con una gran motosierra. Yo dije, este maestro me va a rajar la camioneta. No, fíjese que había quedado un palo, un cepo, ¿va? Y le comenzó a dar, hermano, hasta que lo cortó. Y ya la camioneta quedó. Pero a todo esto, 2 horas de oír científicos de la NASA. Ponele aquí, ponele allá. Llegó otro que póngale adelante. No, hombre, 2 horas, 2 horas. Y yo arrastrándome ahí, casi no me ensucié, porque dije, ¿para qué me voy a ensuciar? Si, ay, voy a dejar la camioneta y me voy a ir a dormir. Yo no aguantaba. Peor que ustedes iban a llegar a las 6 de la mañana. Al final se tardaron más de la cuenta, hubiera dormido mejor. Pero bueno, ya esos son otros temas. Ayudar es trabajar juntos. Amén, hermanos. Ok, primero, ¿en qué nos ayuda? Mire lo que dice el versículo 26. En nuestra debilidad. La palabra debilidad en griego, óigame bien, tiene que ver con 2 debilidades. Debilidades espirituales y debilidades físicas. Entonces, póngame atención. Hay días que usted anda con todo y usted quiere servir y usted quiere ganar a Cristo a medio mundo y usted quiere venir a la iglesia y usted quiere venir a todos los cultos de la iglesia, pero hay semanas, hermano, que usted no es cristiano. Usted se le mete al diablo. Entonces, pues sí, andamos más endiablados casi siempre, ¿va? Pero la verdad es que hay días, hermano, que ni orar uno quiere. Hay días que le cuesta a uno venir a la iglesia y dice, ay, ir al culto, y más ahora, ¿verdad? Ya viene el aguinaldo, y ya vienen las fiestas de fin de año, y ya viene la gran zumba que va a agarrar, ¿va? Entonces, ¿qué voy a decir? Ni modo, o sea, las debilidades son físicas y espirituales. O sea, a veces espiritualmente andamos cansados. Mire, le voy a explicar algo. Físicamente hablando, yo me he sentido bien cansado. Porque imagínense, no dormí nada de viernes a sábado. Vengo el domingo a las 7 a predicar, 9. Si yo era solo el pellejo, hermano. ¿Usted por qué no se fija? Va? Yo trato de, voy a predicar. Pero ya no, hermano, estaba cansado, quería irme a dormir. Terminé el culto a las 4 y yo ni sé qué prediqué, hermano, ni me acuerdo lo que prediqué el domingo. Pero yo vine, va, y me puse, va, pero me dormí. ¿Usted cree, hermano? ¿Usted cree que yo quería venir a predicar el lunes, hermano? Más que tenía que predicar de sexo. Es como usted no viene el lunes, no sabe nada. Entonces, tengo que predicar de sexo, Señor. No, por favor. Yo quiero irme a dormir. Quiero irme a dormir. No he dormido 2 días. Entonces, yo no quería predicar el lunes. Yo no quería, hermano. Se lo juro. O sea, yo humanamente, físicamente,
voy a hacer el sermón. Y me puse la pura fuerza, hermano. Yo ni sé lo que el lunes, a saber cómo salieron los hermanos de aquí. Sí, sí, pues sí, yo creo que se sintieron consolados porque pues sí, el sexo va. Sexo. Es un tema muy amplio. Lo que le quiero decir es que me duermo, va. Salgo de aquí porque mi señora me había dejado el lunes, me dejó. Anda ahí en sus cosas de materia y mira, no voy a llegar el lunes a dormir, ahí el martes nos vemos. Bueno, aquí dormí en la iglesia con el Teodoro. Hombre, eso es terrible, hermano. Amanezco a las 4 de la mañana, a las 3:30 me desperté porque a las 4 voy para San Salvador. Hermano, a Penal de Mariona. Y me voy a topar con 2 hermanos hermano, le pegan a uno una escurgada, cosa seria, ¿va? Y cuando ya uno entra, los hermanos, Dios le bendiga. Y yo, hermano, yo así honestamente, físicamente, yo no aguantaba. Y me dijo el pastor David Villalta, pastor, no les diga nada porque las cámaras lo están. Y yo rapidito me aparté porque si no iba a salir de ahí enchuchado, me iban a hacer. Entonces, y predicar. Vine aquí a la 1, pero yo, hermano, yo no quería ni orar. Yo no quería nada. Yo lo que quería era la cama. Me acosté a la 1, me levanté a las 7 de la noche cuando ya estaban los gemidos de la hermana Silvia y el pastor Jaime que estaba predicando. La hermana Silvia estaba predicando y el pastor Jaime creo que cantó. Entonces ahí me desperté, como que estaba en zumba, ¿no? Hermano, y oiga bien lo que le voy a decir. Le voy a contar algo. El martes no oré el martes, ni leí la Biblia. Ay, pastor, hermano, perdóneme por ser hombre, por ser carne y hueso. Discúlpeme porque no oré y perdóneme porque no me levanté a ayunar tampoco y perdóneme porque no me levanté a las 4 el miércoles a seguir orando. Discúlpeme. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Eso lo dijo Jesús. Jesús dijo así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús lo sabe. Entonces, el espíritu viene a ayudarnos en nuestras debilidades, porque sabe que nosotros como carne, como hombres, a veces no queremos estar en sus cosas, a veces no deseamos estar, pero basta con que nosotros, hermanos, le pidamos a Dios: Señor, ayúdame. Entonces, ahí es donde funciona ese respaldo del espíritu, que a pesar que tal vez uno no oró, pero no es que se vuelva un estilo de vida, pero el espíritu le pone aquello a uno. Dice: fíjese que no oré, pero me puse a cantar unas alabanzas en la mañana de Jesús Adriana Romero. Canté bien bonito, estuve, o sea, no le puedo decir que oré, no le puedo decir que estuve leyendo la Biblia, solo canté y me sentí tan lleno de la presencia de Dios. Entonces el espíritu le pone eso a uno, y conoce Jesús nuestras debilidades, sabe que a veces no andamos con ganas, por eso Él nos ayuda en nuestra debilidad. Amén, hermanos. Ok, ahora, una de esas debilidades es la que va a explicar Pablo aquí. ¿Cuál es? La más fuerte, la más difícil de todas. ¿Cuál es, pastor? Lea conmigo el 26, la siguiente parte. Pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Amén, hermanos. ¿En qué área es la más débil que tenemos los cristianos? Diga conmigo la oración. Entonces, el Espíritu nos viene a ayudar en nuestras, que son físicas, espirituales, de toda naturaleza. Amén, hermanos. Pero la más fuerte y la más dura es que no podemos orar bien. No podemos orar bien. Entonces, no podemos orar. A veces no oramos como se debe. Mire, los teólogos se definen, se decantan en 3 áreas. ¿Qué significa cuando dice el versículo 26? Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. La pregunta es, óigame bien, ponga atención: ¿será que el cristiano a veces no sabe cómo pedir algo o pedir algo? No sabe qué pedir. En segundo, no sabe qué palabras pronunciar, porque aquí todavía hay gente que todavía ni era católica ni es evangélica y que ni reza ni ora.
No andan todos cruzados, ¿va? Y a mí me gusta cuando vamos, mire, ore usted, ¿va? Y yo ahí les mido la espiritualidad, ¿va? Porque cuando comienzan a invocar cosas que yo, no, todavía no es cristiano, y yo lo pongo a orar, ¿va? Pero Dios, que la naturaleza, unas buenas oraciones, que a ver de dónde se las sacan, ¿va? Pero bueno, está bien. Diga conmigo, no podemos orar. A veces no sabemos qué palabras pronunciar. Y fíjate que eso pasa cuando estamos bien enfermos. Cuando uno está bien, yo me acuerdo bien esto, hermano, porque uno dice, ¿y qué le digo a Dios? Pues si yo ni sé qué decirle. No sé qué le puedo decir a Dios. Yo me siento quebrantado. Yo orar quiero. Yo tener intimidad con Dios quiero, pero no sé qué decirle. Entonces, ahí, hermano, es donde el Espíritu nos fortalece en la parte de la oración, porque nosotros no sabemos, óigame bien, qué palabras decir, no sabemos cómo pedir y muchas veces no sabemos también cómo debemos de venir y acercarnos a Dios. Entonces a esto yo le llamo entrar en los desiertos de Dios, en el silencio, cuando usted no tiene ya palabras que decirle, ¿ya? ¿Qué le digo? Pues Señor, si no aguanto mi vida, no aguanto mi situación, estoy viviendo en dos lugares, mi vida es difícil, mi vida es... Y me lo dijo alguien que se quería suicidar hace unos 2 meses, 3 meses, me dijo, mira, me decía, yo me quedaba ahí, yo me había tomado tantas cuestiones, unas pastillas para suicidarse, y me dice, pero ¿sabes qué pasó? Yo no sabía qué decirle a Dios, y lo que yo hice es venir y decirle a Dios. Vio en su sueño, yo no sé qué fue, vio a su hija y él sintió que no era tiempo de irse, y total que no se murió. A veces nuestras oraciones son así, son bien escuetas. Fuimos con el pastor Monterrosa a comer, y allí un muchacho llegó y nos habló de su experiencia, que también se había querido suicidar, pero él en su corazón, ¿verdad? Y me encantó cuando él decía de que su vida en esa época era una oración así: Dios, te doy gracias, amén. Y en la noche otra vez amén. O sea, ahí dice, Diosito, ayúdame. Para muchos la oración es esa. O sea, para muchos no hay una oración de 10 minutos ni de 5, no importa el tiempo. El problema es que no tenés contacto con Dios verdaderamente. Entonces, pero cuando vos andas en un gran problema y vos sentís que te querés matar y vos sentís que ya no aguantás la vida que estás llevando, ¿qué le decís a Dios? No hay palabras. No hay palabras, hermano. No hay palabras que decir. ¿Qué le vas a pedir? Entonces, el Espíritu viene con nosotros, como Él es nuestro ayudador. Y Pablo lo describe así, mira qué precioso. Mire, pues, punto y coma, en nuestra debilidad, punto y coma, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, ahí están los gemidos del Espíritu. Diga conmigo, intercede. Esa palabra interceder, Júpera, es una palabra en el texto griego que quiere decir así. Quiere decir levantar un palo de 2 lados. A.T. Robertson, que es uno de los grandes traductores del Nuevo Testamento, del griego del Nuevo Testamento, dice algunas cosas de este texto. Dice así, dice que hemos de pedir, describe hermosamente el Espíritu Santo poniéndose a nuestro lado en el mismo tiempo de nuestra debilidad y antes que sea demasiado tarde. Esta ayuda quiere decir que es alguien que se presenta de una forma deliberada. De repente ha visto que alguien tiene un árbol ahí que tiene que levantar, y esta persona se acerca para colaborarle a levantarla de un lado con la fuerza del otro. Entonces, A.T. Robertson describe esta palabra en griego como que fuera una imagen de alguien que nos colabora con el peso, con la carga. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Cuando nosotros no sabemos qué pedir, Él se pone frente a Dios, Él se pone frente de nosotros y habla por nosotros, porque tal vez no tenés fuerza, porque no aguantás la prueba, porque no aguantás la necesidad.
El Espíritu, hermano, habla por nosotros, pero no dice palabras, sino que son gemidos indecibles. Entonces, cuando los teólogos preguntan ¿a qué se refiere gemidos indecibles? Diga conmigo, algo superior a las palabras. ¿Qué idioma es el que habla el Espíritu? Yo no lo sé, pero habla con Dios. Y yo creo que dice, ayúdale a este, necesita tu ayuda, se está a punto de suicidar, está a punto. Mire, hermano, hoy en día hasta los evangélicos toman decisiones, y muchos evangélicos tienen cuestiones de cuestiones, oír voces, delirios, y dice, mira, yo ya me he querido asesinar tantas veces, o estoy pasando por una prueba por mi hijo, por mi hija, y no hay allá por dónde caminar. Pero el Espíritu hace gemidos, y cuando dice indecibles quiere decir que es un idioma superior, que no se puede expresar en palabras humanas, porque solamente lo entiende Dios y el Espíritu Santo. Entonces tenemos que cuidar al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu, hermano, habla por nosotros. Cuando nosotros ya no aguantamos, cuando nosotros no sabemos qué decir, basta, hermano, que usted se siente, tal vez no tiene nada que decirle a Dios y solamente dice, gracias, Señor. Pero el Espíritu se pone en nuestro corazón para levantar la oración al cielo y hablar con Dios. Y Él habla por nosotros, interpreta por nosotros, expresa nuestra necesidad por nosotros. Y yo digo, hermano, mira, yo prediqué este sermón cuando se murió mi sobrina, la niña, a los 3 meses. Y yo me acuerdo bien de este sermón porque yo me sentía así, porque yo decía, ¿qué digo? ¿Qué hago? Ya pedí todo y al final la niña murió y uno no puede, hermano, expresar. Entonces prediqué en este texto porque yo les decía a ellos, la muerte de una bebé, ¿cómo orar por eso? No sabes qué decir, pero no importa que vos no sepas qué decir, porque el Espíritu Santo sí sabe qué decir por ti. Entonces vos no sabés las palabras que tenés que decir, ni sabés cómo, pero el Espíritu habla a Dios por nosotros. El Espíritu se pone con nosotros a cargar nuestra debilidad, a fortalecernos. No quita la debilidad, sino que nos ayuda a llevar nuestra debilidad. Y eso quiero que entienda. El Espíritu Santo no quita la debilidad. Todos esos cultos de avivamiento, aleluya, y se tiran al suelo, amén, y hablan en lengua. Eso no es lo que el Espíritu Santo hace. El Espíritu lo que hace es que cuando estamos pasando por una prueba de fuego, que cuando estamos pasando por una gran crisis, el Espíritu está en nosotros, se pone al lado de nosotros y nos da palabras, fortaleza en nuestra debilidad. No nos quita la debilidad, nos fortalece en la debilidad, nos ayuda. Y aquella gran carga que usted traía, usted siente que ya no la está cargando toda, porque el Espíritu Santo está hablando por usted. Tal vez usted no sabe qué decir. Mire, hermano, cuando usted no sepa nada, que no le conforta, hermano, tener un abrazo de alguien. O sea, yo a veces, sinceramente se lo digo, estos días abracé a una persona que yo aprecio mucho, y yo le abracé y no nos dijimos nada porque nos sentimos tan bien volvernos a ver. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Dios es igual. A veces usted no va a tener palabras que decir porque usted sabe que está sufriendo, porque usted sabe que está quebrado, quebrantado, pero el Espíritu está hablando por usted. Usted quédese callado, no diga nada, solamente quédese en silencio, que el silencio, el Espíritu Santo lo está interpretando con gemidos indecibles hacia Dios. Ahora, cierro. Oiga bien esto. Él habla por nosotros. ¿Dónde nace la oración? Pregunto, ¿dónde nace la oración? Diga conmigo, en el corazón. Mira cómo funciona, verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Hasta ahí. ¿Cuántas veces usted ha dicho que Dios te conceda las peticiones de tu corazón? Que Dios te conceda los anhelos de tu corazón. Primera pregunta que le hacemos al texto: ¿quién es el que escudriña los corazones? Es Dios.
La palabra de Dios dice en Proverbios 10:27, pone 20:27, escuche: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Este es el que más me gusta, Salmo 139:1 en adelante. Oiga: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Imagínense que Dios, hermano, ponga atención, desde lejos ya sabe lo que pensamos. Entonces, note esto. El 3 dice así: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú sabes todo. O sea, poneme atención. Cuando vos estás pensando lo que vas a decir, Dios ya sabe lo que vas a decir. Ese es Dios. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Dios. Entonces a veces usted con la boca no puede expresar lo que quiere, pero en el corazón usted sí sabe lo que desea. Y usted tiene un anhelo del corazón. Diga conmigo: anhelo del corazón. Entonces viene el Espíritu Santo. Tal vez los anhelos no son correctos, a veces hay anhelos equivocados. Entonces el Espíritu Santo habla y como conoce, como Él está dentro de nosotros, la oración nace en el corazón del hombre. Amén, hermanos. Ahí se forja, el Espíritu Santo la desarrolla. Entonces el Espíritu conoce los pensamientos del hombre. Dios los conoce. Entonces dice: esto es lo que anhela esta persona. Tal vez con los labios no la podemos decir, tal vez con los labios no podemos expresar, pero el Espíritu Santo saca lo que tenemos dentro y se lo presenta al Padre, y el Padre contesta nuestras necesidades. Hermanos, ¿qué anhelos del corazón tiene usted? ¿Qué anhelos, qué sueños, qué cosas están en su alma? Y usted dice: Dios, ¿cómo quisiera que esto pasara en mi vida? Y a veces usted se ha fijado que hay cosas que Dios responde sin que usted se las pida, hermanos. O sea, y de repente usted dice: ¿cómo pasó esto? Es que el Espíritu Santo intercedió por ti ante Dios y leyó tu corazón. Entonces, mira lo que estamos aprendiendo de esto. Muchas veces las palabras no van a ser las correctas, pero como las palabras no son correctas, Dios mismo conoce los corazones de los hombres y conoce nuestros pensamientos, y el Espíritu Santo interpreta nuestra necesidad y dice: este necesita que le ayudes, este necesita que le bendigas, este necesita que tú le fortalezcas de esta manera. Por eso el versículo es precioso, porque mire lo que dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención de él. O sea, ¿qué es lo que lee Dios? Las palabras del Espíritu Santo, pero es porque Él conoce tu anhelo. El Espíritu dice: no sé qué gemidos serán los que le dice a Dios. Yo no sé si son suspiros. La palabra en griego parecería que son como suspiros, como gemidos, como algo que no se entienden. Yo no sé qué tipo de llanto, yo no sé qué tipo de clamor, no sé si llora. Pero lo que hace Dios es que escucha al Espíritu, y el Espíritu saca las peticiones del corazón de nosotros. Y de repente, cuando tú vienes a entender, Dios te respondió tu petición, y Dios te respondió tu necesidad, y Dios te respondió tu petición que tenías ante el Padre. Entonces, y mire lo que dice: porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mire qué precioso, que siempre lo que va a responder el Espíritu es la voluntad de Dios. Entonces, resumamos, hermanos, el Espíritu Santo es un ayudador que se pone a la par nuestra para fortalecernos en nuestras debilidades, que pueden ser físicas o espirituales. La debilidad más grande del cristiano es la oración, porque no sabe cómo pedir ni cómo orar. Entonces el Espíritu Santo interpreta, porque cuando nosotros no tenemos palabras para hablar, el Espíritu viene y con gemidos indecibles interpreta nuestra necesidad ante Dios y habla con Dios, y Dios oye la oración del creyente. Pero en el 27 nos enseña que cuando no hay palabras para expresar el dolor, cuando no hay palabras para pedir, cuando no hay palabras para decir algo, viene el Espíritu y
toca nuestras vidas porque Él está dentro. Ponga atención, está dentro de nosotros y está sacando las peticiones de nuestros corazones y las está llevando para con Dios. Ahora, cierro con un punto más, solo esto. Dos intercesores hay. Uno lo tenemos dentro de nosotros, que es el Espíritu, y el otro está a la diestra del Padre, que es Jesús el Señor. Entonces, el Espíritu hace nacer la oración del corazón del hombre. Aquí, mira, aquí nacen las oraciones. Usted está pidiéndole a Dios por algo y usted lo está pidiendo, el Espíritu va a interceder. Tal vez usted no lo puede decir, pero el Espíritu sí lo dice correctamente ante Dios. Pero recuerda que el Espíritu intercede dentro de nosotros y Jesús intercede ante Dios. Mira el 34. ¿Quién es el que condena? ¿Condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por. Entonces tenemos dos intercesores. El intercesor Espíritu Santo, que saca la oración del corazón del hombre y la presenta ante Dios, y Jesús, que está a la diestra del Padre, intercediendo por todas nuestras necesidades. ¿Qué más querés, cristiano? Estás pasando una gran prueba, estás pasando una gran crisis. Tenés dos intercesores, al Espíritu dentro de ti y a Cristo glorificado, que está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. No nos debilitemos, no sintamos que no vamos a salir del problema, no sienta que usted se va a ahogar en eso. Usted va a salir por el poder de Dios y porque Cristo intercede por nosotros y el Espíritu intercede en nosotros. Vamos a orar, hermano.